Bueno, vamos a comentar el primero de los textos del siglo XX, que se llama A los obreros y a la opinión pública, que está escrito por esos cuatro nombres que veis ahí, por lo tanto es una autoría colectiva y el año es fundamental que nos fijemos cuál es, ¿vale? Este año de 1917 es un año fundamental para la historia de España porque es cuando se produce esa triple crisis de 1917 que va a significar el inicio del fin del sistema de la restauración. Todo este bloque que hemos estudiado nos está explicando el por qué va a caer todo este sistema que hemos estudiado en el bloque 7, primera parte de Cánovas del Castillo. Desde 1902, o prácticamente desde la crisis del 98, con todo ese desastre del 98, bueno, pues la restauración se va a ir viendo debilitada. Y en este año 1917 es muy significativo porque se va a producir esa triple crisis donde confluyen una crisis social con una huelga general revolucionaria, una crisis política con una asamblea de parlamentarios y una crisis militar con esas juntas de defensa. ¿Vale? De hecho, es lo que nos pregunta básicamente la EBAU y creo que es, en mi opinión, la parte más importante, la cual tenéis que dedicar todos vuestros esfuerzos a completar esa pregunta asociada, porque veréis lo que os pregunta la EBAU. En primer lugar, como veis, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, es decir, son los pasos uno, 2 y 3, es decir, el paso número uno, esa clasificación que la EBAU no os lo pide, pero Manu sí os lo pide. El punto número 2 sería las ideas fundamentales del texto, ese es el análisis. Y en tercer lugar tenemos este contextualiza, que es el contexto histórico. Bien, pues la parte número 4 de vuestra guía del comentario, la pregunta asociada, y cada texto ya sabéis que tiene su pregunta asociada, lo que nos pregunta es que reflexionéis sobre ese periodo crítico de la monarquía de Alfonso XIII que va desde 1917 hasta 1923. Eso es lo que tenéis que hablar, ¿vale? Entonces vamos a dedicar una parte de la pregunta asociada a analizar la triple crisis de 1917 y luego vamos a explicar en una segunda parte lo que ocurre entre 1917 y 1923, para terminar con el golpe de Estado que va a dar Miguel Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Bien, vamos al texto propiamente dicho, nos vamos a dar cuenta que es un texto bastante largo, no es complicado, ¿vale? Y yo no voy a dedicar muchas líneas al análisis, podríamos hablar muchísimo de ello, pero quiero que os centréis en explicar esa pregunta asociada que va que tenéis que explicar de todo ese periodo entre 1917 y 1923. Bien, antes de todo esto, bueno, lo primero que tenemos que ver, obviamente, se ve que es un fragmento de texto, tenemos todos esos paréntesis con puntitos, que habrá más por ahí, tenéis aquí más por ahí, más aquí, bueno, eso ya lo he citado antes. Vale, pues todo el hecho de que haya estos paréntesis significa que es un texto incompleto, ya lo sabéis, ¿vale? Así que en el primero de los apartados, ¿vale? Tenemos que poner en primer lugar, como siempre, la clasificación, ¿vale? En mayúscula, intentar hacerme caso, ponerlo en mayúscula, subrayado, para que el corrector os vea que domináis los pasos de vuestra guía del comentario. Aunque no vais a hacer la clasificación, sí tendréis que poner análisis, contexto histórico y pregunta asociada. Bien, pues intentar ponerlo en mayúscula para que el corrector vea que domináis los pasos del comentario. Bien, en primer lugar vamos a decir pues ¿qué es? Tenemos que decir que este es un fragmento del manifiesto conjunto de los dos principales sindicatos del país, es decir, es un manifiesto que escriben los dos principales sindicatos del país, la UGT y la CNT.
y lo van a escribir a través de algo que se ha creado, que se ha formado, del comité directivo de huelga, es decir, de un grupo de personas que van a dirigir la huelga. Y ese comité directivo de huelga está formado a su vez por el Comité Nacional de la UGT y por el Comité Nacional del PSOE. ¿De acuerdo? Bien, y se publica ese texto, como bien dice ahí, la fecha el 12 de agosto de 1917. Se publica en Madrid. Estos datos, si no aparecen en los apuntes, bueno, pues os lo estoy dando yo ahora. Bien, según su forma, pues me decís si es una fuente primaria, si es una fuente secundaria, según su forma, según su origen, si es fuente primaria, si es fuente secundaria, según su forma, de los 4 tipos de texto que tenéis en la guía del comentario, pues me decís el tipo y me decís el por qué. Todo lo que digáis siempre me lo tenéis que justificar, ¿vale? Y por su contenido también me lo tenéis que decir. Bueno, va dirigido, pues obviamente el propio título nos da una pista, ¿vale? Si va dirigido pues a los obreros y a la opinión pública, bueno, pues ya me podéis decir cuál va a ser su destinatario, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esto, tendríamos que hablar de los autores. A los autores siempre hay que darle un, un capítulo, digamos, de unas pocas de líneas, ¿vale? Yo os voy a dar una fórmula para que podáis, a la hora de hacer el examen, pues memorizar quiénes son estas 4 personas, ¿vale? Estas 4 personas que tenéis aquí: Daniel Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit. Bien, si revisáis vuestro tema, en la triple crisis de 1917 aparecen 4 personas sentadas, ¿vale? Pues son esas 4 personas porque debajo aparecen sus nombres. Bien, yo os voy a dar esa fórmula que es la siguiente. Y además os lo voy a poner en el comentario de texto para que no se os olvide, ¿de acuerdo? Vale, pues tenemos que tener, siguiendo el orden que tenemos aquí, el orden de los nombres, además como el orden de los nombres lo vamos a tener porque el texto lo vamos a tener ahí delante, pues no hace falta memorizar los nombres porque los tenemos ahí. Pues vamos a poner que tenemos a 2 UGT, es decir, los 2 primeros nombres son miembros de la UGT, es decir, de la Unión General de Trabajadores, el sindicato socialista, y entre paréntesis, el primer nombre es un vicepresidente, vicepresi, vamos a poner vicepresi, y el segundo nombre es un vicesecretario, pues ponemos vicesecre, ¿vale? Vale, el vicepresi y el vicesecre. Así que ya sabemos que Largo Caballero, que es el primero que aparece, es el vicepresidente de la UGT y Daniel Anguiano es su vicesecretario. Y siguiendo la lógica, tenemos 2 UGT y tenemos también 2 PSOE, ¿vale? Tenemos 2 PSOE y aquí pues lo mismo, tenemos que el primero es un vicepresi y el segundo es un vicesecre, ¿vale? Vale, pues tenemos ahí que Julián Besteiro, que lo tenéis aquí, este sería pues el vicepresidente del PSOE y Andrés Saborit será su vicesecretario. Bien, siguiendo esta fórmula, 2 UGT, 2 PSOE y sabiendo que primero hablamos del vicepresidente y después del vicesecretario, pues lo tenemos resuelto. Bueno, pues ya veis que a los políticos les gustan estos carguitos y estas cosas. Vale, una vez ya tenemos clasificados quiénes son estas personas, deberemos decir algo de ellos, ¿vale? ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, pues lo que tenemos en nuestro tema. Y en nuestro tema lo que tenemos es que en un primer momento van a ser juzgados en Consejo de Guerra cuando se realice esa huelga general revolucionaria, ¿vale? Es decir, fueron juzgados en un Consejo de Guerra por un tribunal militar, no por un tribunal civil, y se les condenó en un principio a pena de muerte.
Sin embargo, luego les rebajaron la pena a cadena perpetua. Y después, ya finalmente, por las presiones sociales que conllevaba porque fueron elegidos diputados, pues finalmente fueron puestos en libertad, ¿vale? Bien, pues esas personas que aparecen ahí sentadas en vuestros apuntes son estas cuatro personas. Con eso yo creo que estaríamos resuelto con respecto a la clasificación. Bien, en segundo lugar, vamos a poner el análisis, ¿vale? El segundo paso de nuestro comentario de texto. Bien, para poder hablar del análisis, primero ya sabéis, hablamos de la idea general de todo el texto, ¿vale? Bien, y luego ya pues vamos desmenuzando todo el texto, ¿vale? Luego ya vamos desmenuzando todo el texto, ¿vale? Luego ya paso a paso, ¿vale? Es lo que tendríamos que hacer. Bien, ese sería el esquema del análisis. Y siempre decir todo lo que podamos decir, todo lo que sepamos de nuestros apuntes, ¿vale? Localizamos las ideas en el texto y lo explicamos con nuestras palabras. Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es, pues eso, enumerar las líneas del texto. Si no cuento mal, pues tenemos, vamos de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, a ver, bueno, tenemos 20 líneas, 21, 22. Yo creo que tenemos en total unas 22, 23 líneas, ¿no? 22 creo que pueden ser, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 líneas. Vale, pues tenemos un total de 23 líneas hasta aquí. Bueno, 15 hasta 23 líneas. Vale, bien. Vale, vamos a ver qué podemos decir de la idea general. Bueno, pues tenéis que leer poco a poco el texto, de forma detenida, subrayando, mirando los apuntes, mirando alguna palabra que no entendamos, preguntando a Manu alguna cosa que no nos quede muy clara, y una vez ya tenemos cuál es la idea general, nos vamos a dar cuenta de que la idea global de todo este manifiesto es mostrar la actitud de la clase obrera en un momento muy concreto de la historia de España, que es 1917. Es un momento crítico, un momento crucial. ¿Y cuál es esa actitud de la clase obrera? Pues es el llamamiento a la rebelión contra el gobierno y contra el sistema a través de una huelga general. Eso sería la idea general y global de todo el texto. De hecho, el propio título nos da una pista, ¿no? Porque ese título se llama A los obreros y a la opinión pública. Es decir, todo esto que escriben va dirigido a los obreros y a la opinión pública, y desde luego es un auténtico llamamiento a la rebelión contra el sistema político, ¿vale? A la rebelión de las personas contra el sistema político, como vamos a ver a continuación. Vale, vamos allá, vamos a ir, a ver, vale, vamos a ir poco a poco a ver qué nos va diciendo. Bien, dice, la afirmación hecha por el proletariado, es decir, es el proletariado el que dice lo que va a decir, ¿vale? Dice, al demandar, es decir, va a pedir algo, demandar significa pedir algo, y además dice como remedio a los males que padece España, es decir, vale, dice que lo que van a pedir, lo que van a demandar es un cambio fundamental de régimen político, ¿vale? Pues aquí ya nos dice una serie de cosas, es decir, nos dice que España padece una serie de males. ¿Qué males padece España? Bueno, pues en principio podríamos hablar de la corrupción del sistema político, del pucherazo de los caciques, del sistema oligárquico, de que el rey está compinchado con todo esto,
de la situación que están sufriendo los trabajadores, de la incomprensión que también sufren los parlamentarios, los nacionalistas, los regionalistas, incluso gente que no le gusta el sistema monárquico, sino que prefiere la república. Bien, pues por lo tanto se habla de una serie de males y dice que ha sido corroborada, es decir, que les dan la razón, ha sido corroborada, dice, por la actitud que sucesivamente han ido adoptando importantes, aquí voy a poner importantes, ha sido corroborada, esto es muy importante, es decir, ha sido, digamos, que están de acuerdo por importantes organismos nacionales. Y nos citan básicamente tres organismos nacionales: las juntas de defensa, lo tenéis ahí, el número 1, la asamblea de parlamentarios, que lo tenemos ahí, sería el número 2, y ¿qué más? ¿Qué más? Y numerosos ayuntamientos, el número 3. Es decir, estos número 1, 2 y 3 son importantes organismos nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que los propios elementos del sistema están de acuerdo con la reclamación que hace el proletariado de demandar un cambio fundamental en el régimen político. Ostras, esto es muy heavy metal, ¿vale? Así que yo lo que veo aquí estaría entre las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más o menos, ¿vale? Hasta aquí más o menos, ¿vale? ¿Vale? Eso hemos hablado de la asamblea de parlamentarios, de las juntas de defensa, de los ayuntamientos. Dice que dan público testimonio de las ansias de renovación, es decir, ansias de renovación tenemos que entenderlo como el cambio fundamental del régimen político, ¿vale? Es decir, hay que cambiar el régimen político, ¿vale? Bien, así que hemos hablado de que el proletariado, para acabar con los males que tiene España, quiere un cambio de régimen político. Y eso ha sido corroborado, están de acuerdo, pues los elementos que forman parte del propio sistema. El punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3. Es decir, el punto número 1 sería las juntas de defensa, que la tenéis ahí. El punto número 2 sería la asamblea de parlamentarios y el punto número 3 serían los numerosos ayuntamientos. Por lo tanto, ahí ya tendríamos una primera parte, una primera parte dentro de este primer párrafo que podemos decir algo. Y yo diría lo siguiente, vamos, es simplemente ya con todo esto que hemos analizado, ordenar las ideas. Y podríamos decirlo de muchas maneras, pero podríamos decirlo así. La demanda del proletariado de cambiar el sistema político es compartida por elementos que forman parte del propio sistema. La pregunta es, ¿qué elementos del propio sistema están de acuerdo con el proletariado? Pues los puntos 1, 2 y 3. Pondríamos 2 puntos, serían juntas de defensa, asamblea de parlamentarios y muchos ayuntamientos. Y pondríamos entre paréntesis dónde localizamos esto. Pues eso está entre las líneas 1 y 8, como hemos visto aquí. ¿Vale? Bien, esa sería lo primero que yo veo ahí. Vale. Siguiendo esto, nos dice, el proletariado español se haya decidido a no asistir ni un momento más pasivamente a este intolerable estado de cosas. Bueno, vale. Y luego seguimos, dice, los ferroviarios españoles no están solos en la lucha, esto es importante, ¿vale? Nos habla aquí de un sector de la economía y los acompaña todo el proletariado
todo el proletariado, organizado en huelga, esto es importante, estamos en huelga desde el día 13, ¿vale? Desde el día 13. Vale, pues yo lo que veo ahí es, bueno, a ver más si podemos avanzar un poco más. Vale, vale, dice que esta magna movilización del proletariado no cesará hasta no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen necesario para la salvación de la dignidad y del decoro nacionales. Vale, pues yo creo que desde aquí hasta aquí iría otra idea, otra idea. Bien, es decir, desde la línea 8 más o menos, que estaría aquí, la línea 8, ¿vale? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta ahí, hasta la línea 14, ¿vale? Vale, pues ahí lo que se ve, vale, dice que el proletariado español o el proletariado eh, no va a asistir pasivamente a este estado de cosas, es decir, no va a verlas venir, ¿vale? Como no va a actuar pasivamente, lo que va a actuar es activamente, ¿vale? Y actuar activamente significa actuar pues en una huelga general revolucionaria, ¿vale? En una huelga general revolucionaria. Así que yo en una segunda idea diría que la participación activa, porque ya están hartos de asistir pasivamente a lo que están viendo, ¿vale? La participación activa del proletariado para cambiar este estado de cosas, que irían de las líneas 8 a la 14, digamos que eh, es la idea de estas líneas de la 8 a la 14. Y además dice, yo pondría, o pondría un punto y diría, apela a la idea de conciencia de clase, porque claramente nos dice aquí que los ferroviarios españoles no están solos en la lucha. Los ferroviarios españoles no están solos en la lucha. Bien, si estudiáis vuestros apuntes, os vais a dar cuenta de que hay una huelga de ferroviarios, ¿vale? Los ferroviarios van a ir a la huelga un mes antes, ¿vale? Más o menos, en torno al 18-19 de julio, aunque desde el día 13 nos dice aquí, desde el día 13 ya hay problemas, ¿vale? Pues el día 18-19 de julio de 1917 los ferroviarios de Valencia, ¿vale? De una compañía, la Compañía del Norte, vamos, no hace falta que lo pongáis, digamos que exigieron una serie de reivindicaciones. Exigieron una serie de reivindicaciones, entre otras cosas, pues que se les reconozca todo lo que pide los sindicatos, piden también pues la rebaja de la jornada laboral, si no recuerdo mal la piden a 7 horas. Bien, pues la respuesta que obtienen del gobierno es la represión. Eh, durante 3 días el gobierno reprime esa huelga de los ferroviarios y creo que matan a 2 personas y hay varios heridos y detienen a muchas personas. Bien, os cuento todo esto de los ferroviarios porque son los llamados, es digamos el origen de esta huelga general revolucionaria, y esa huelga de los ferroviarios se produce en Valencia. Bien, pues nos dice que el proletariado español, es decir, todo el proletariado español, no solo de un sector como el de los ferroviarios, sino que todo el proletariado español va a actuar activamente. Con lo cual, cuando dice que los ferroviarios españoles no están solos en la lucha, y yo pondría ahí, por eso ese punto y aparte, o sea, ese punto y seguido, diría que se apela a la idea de conciencia de clase y citaría esa frase expresamente, los ferroviarios españoles
no están solos en la lucha y piden un cambio en el sistema político. Dicen que, como dice aquí que no cesará hasta haber obtenido garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen. Es decir, que no van a parar hasta que se cambie el sistema político. ¿Vale? Bien. Hasta ahí yo veo esa idea. Vale, más cosas. Yo veo aquí, desde ese pedimos, ¿vale? Porque aquí ya sería, digamos, como otra idea. ¿Qué es lo que piden? ¿Vale? Pues lo que piden, en primer lugar, dice que se forme un gobierno provisional, dice que asuma los poderes ejecutivos y moderador y prepare las modificaciones imprescindibles en una en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas cortes constituyentes. Vale, ostras, se pide sobre todo que se forme un gobierno provisional, ¿vale? Por eso esa huelga es revolucionaria, porque se va a constituir o quieren, al menos quieren, ya veremos si luego triunfan o no, quieren un gobierno provisional que celebre unas elecciones sinceras. Claro, esas elecciones sinceras hace referencia a que sean unas elecciones sin manipulación electoral, ¿vale? Y esas elecciones sin manipulación, sin pucherazo, vamos, sin pucherazo, sin fraude, sin todos esos mecanismos que hemos visto en el comentario de texto de la viñeta, ¿vale? Unas elecciones para unas cortes constituyentes. Cuando hay unas cortes constituyentes, como os he dicho en muchas ocasiones, se hace para que se escriba una nueva constitución, porque la de 1876 ya no les es válida, ¿vale? Y dice, y que aborden en plena libertad los problemas fundamentales del país, ¿vale? Pues una vez tengamos esto, solucionaremos los problemas, vamos, que resuelva los problemas fundamentales de la constitución del país, pues eso, que resuelva los problemas del país, ¿vale? Dice, mientras no se haya conseguido este objetivo, la Organización Obrera Española se halla absolutamente decidida en mantenerse en huelga. Bien, pues nos lo dice ahí todo esto claramente. Así que, desde este pedimos, ¿vale? Hasta aquí yo veo otra idea. Y esa idea sería que este manifiesto exige ¿vale? Exige celebrar unas elecciones, pero unas elecciones libres de la manipulación propia del sistema de la Restauración para unas cortes constituyentes, es decir, unas cortes, y tendríamos que poner entre paréntesis, con el objetivo de elaborar una constitución. Punto. Mientras no se haya conseguido este objetivo, se mantendrán en huelga permanente como una medida de presión. Es lo que yo pondría. Y esto desde aquí hasta aquí está en las líneas 14 a la 19. Bien, dentro del segundo párrafo, pues de las líneas 14 a la 19. Y ya por último, pues vemos este tercer párrafo, donde dice ciudadanos, es decir, ese ciudadanos es muy significativo porque es un llamamiento, ¿vale? Hace un llamamiento, dice ciudadanos, no somos instrumentos de desorden, como en su impudicia nos llaman con frecuencia los gobernantes que padecemos. Dice, aceptamos una misión de sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español y solicitamos vuestro concurso. Vale, eso que tenéis ahí, yo creo que esto que está aquí en redondo, ciudadanos, solicitamos vuestro concurso. Eso quiere decir, obviamente, ciudadanos, necesitamos vuestro apoyo para que esto que queremos conseguir sea posible.
¿Esto qué queremos conseguir? Este cambio de sistema político para escribir una nueva constitución, ¿vale? Sin vosotros no sería posible. Bien, pues eso estaría entre las líneas, si no veo mal, del 19, de la 19 pues hasta el final, ¿vale? No sé si he dicho que tenía 22 o 23 líneas, ¿vale? De la 19 a la 23. El tercer párrafo, vamos, con que digáis el tercer párrafo sería suficiente, ¿vale? Sería eso, un llamamiento a todos los ciudadanos para hacerlo posible, ¿vale? Bien, pues esto es lo que sería el análisis. Vale, el tercero de los puntos sería el contexto histórico. Bien, el contexto histórico. Bien, el contexto histórico lo tenéis que ir leyendo poco a poco. Cuando veáis el texto resuelto, bueno, lo vais a ver muchísimo más claro, porque yo os voy a poner pues 4 o 5 puntos para que tengáis claro de qué tenéis que hablar y sea mucho más fácil estudiarlo. Bien, en primer lugar, en el contexto histórico siempre ponemos el periodo en el que se encuentra este texto y los años, ¿vale? Bien, obviamente el periodo en el que se escribe este texto es la crisis del sistema político de la Restauración en el reinado de Alfonso XIII. Y más concretamente en el periodo que va de 1917 a 1923. Pero bueno, este texto está escrito en el año 17, pero como también nos piden que expliquemos desde el año 17 hasta el año 23, yo pondría crisis de la restauración y de la monarquía de Alfonso XIII y entre paréntesis pondría 1917-1923. Bien, ¿qué deberíamos comentar aquí? A lo largo de los apuntes, en la introducción, tenéis, bueno, tenéis un montón de cosas. Bueno, en la introducción, incluso no recuerdo si está en el bloque 7. Claro, sí, en la introducción del bloque 7, segunda parte, tenéis una serie de puntos por desarrollar. Bueno, pues esos son cosas de las que tenéis que hablar, pero tenéis que hablar también de más cosas y tendríais que irlas citando. Yo, así en general, os voy a explicar de qué tendríais que hablar y luego ya cuando veáis el texto resuelto, pues lo vais a tener mucho más claro. Bien, una vez hemos dicho que se encuentra en ese punto, a ver, voy a ponerlo aquí para que me veáis un poquito mejor. Vale, yo pondría una primera cosa que tendría que decir es, bueno, pues digamos, la nueva situación, la nueva situación creada por el crecimiento de la economía y de la población, ¿vale? Y de la población que no fue, voy a poner así un símbolo igual, siguiendo la lógica de las matemáticas, que no fue, digamos, asumida ni por la política ni por las instituciones, ni por las instituciones, ¿vale? Es decir, aquí lo que ocurre es que como hemos estudiado ese bloque de finales del siglo XIX de crecimiento de la economía, de la siderurgia vasca, de la industria textil catalana, ahí van a surgir pues una serie de grupos sociales que pues van a reivindicar entre otras cosas el nacionalismo, van a reivindicar pues el republicanismo, en fin, van a reivindicar un montón de cosas, el acceder, digamos, a la vida política, pero el sistema de la restauración no les deja, es decir, la política y las instituciones no les dejan participar en la vida política, no se adecuaron digamos, a cómo las masas quieren acceder a la vida política, no les dejan y por lo tanto, bueno, pues esos nacionalismos cada vez
van a ir pues empujando o van a ir exigiendo más cosas al sistema. Eso en primer lugar. En segundo lugar, deberíamos citar la inestabilidad de los gobiernos, sobre todo a partir de esta época, inestabilidad, no puedo escribir muy bien, inestabilidad de los gobiernos. A ver, hay inestabilidad en los gobiernos porque cada vez es más difícil que los partidos liberal y conservador, bueno, pues ganen con mayorías absolutas, sobre todo en las ciudades, porque cada vez es más difícil manipular los votos. Así que como cada vez es más difícil, de hecho, si no recuerdo mal, hemos explicado que a partir de 1917, y lo tenéis en el texto resuelto de la viñeta, digo como conclusión que a partir de 1917 se van a tener que formar gobiernos de concentración, es decir, gobiernos entre distintos partidos, porque cada vez es más difícil que el partido conservador o el partido liberal, bueno, pues ganen con una aplastante mayoría. Por eso, porque es cada vez más difícil la manipulación electoral. Si a todo esto le añadimos el movimiento obrero, ya sabéis que el movimiento obrero tenemos por una parte la UGT y por otra parte la CNT. La CNT es mayoritaria además. Esto, evidentemente, sobre todo por parte de la CNT, poniendo bombas, etcétera. Bueno, pues vamos a ver que existe una inestabilidad de la propia política, ¿no? De tal manera que, bueno, tenemos aquí el movimiento obrero, pero también podríamos seguir sumando los nacionalismos, el republicanismo, el anticlericalismo, es decir, todo eso lo que genera es inestabilidad de los gobiernos que, bueno, pues no les permite gobernar con la facilidad y con la tranquilidad que venían gobernando hasta ese momento, ¿vale? Bien, una tercera cosa es, en tercer lugar, el protagonismo del ejército. El protagonismo del ejército. Bien, también tenéis ahí en la introducción, se os habla de esa ley de jurisdicciones, de esa, digamos, de ese ataque que hace el ejército porque hay un periódico, una revista satírica, el Cucut, que en 1905, bueno, pues se había burlado de la institución del ejército, y lo que hace el ejército es entrar en esa revista y arrasar con todo lo que había allí. Y bueno, lo que va a ocurrir es que van a obtener del gobierno la famosa ley de jurisdicciones. Eso quiere decir que, bueno, pues si hay alguien que se meta con el ejército, bueno, pues se va a tener, se las va a tener que ver con tribunales militares. Por lo tanto, esa ley de jurisdicciones permitía juzgar con leyes y tribunales militares a quienes afectaran a los intereses del ejército, ¿vale? Bien, aquí también habría que hacer en este protagonismo del ejército la importancia de la Semana Trágica de Barcelona, que se puede considerar como una especie de antecedente de lo que va a ocurrir posteriormente en la crisis de 1917. Y bueno, pues os digo esto porque de la misma manera empezó como una protesta de los catalanes contra el envío de nuevas tropas a Marruecos y se convirtió en una huelga que va a convocar la UGT, y fue duramente reprimida por el gobierno de Maura. No sé si os acordáis cuando lo hemos explicado en clase. Esa semana trágica en la cual el ejército reprimió duramente, impulsó la creación de la CNT. Daos cuenta que la Semana Trágica
ocurre en 1909 y la CNT se va a crear en 1910, ¿vale? En cuarto lugar, tendríamos que hablar del impacto de la Primera Guerra Mundial, del impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Eso sí lo tenéis ahí más o menos en los apuntes, ahí tendríais que hablar que España va a ser neutral, ¿vale? Pero que afectó a la sociedad porque los españoles se dividieron en dos bandos, ¿no? Por una parte los aliadófilos y por otra parte los germanófilos, ¿vale? Los aliadófilos serían liberales, es decir, lo que es la izquierda, republicanos, nacionalistas, etcétera, y los germanófilos sería la derecha pues más tradicional, ¿no? Entonces la sociedad se dividió y generó también pues muchos conflictos sociales porque al aumentar las exportaciones pues hubo una gran subida de precios, ¿vale? Ya que claro, como nosotros no participamos en la Primera Guerra Mundial, nos dedicamos a producir muchas cosas para la gente que estaba en guerra, pero exportamos tanto que aquí en España va a haber pocos productos y cuando hay poco de una cosa suben los precios y cuando suben los precios pues eso provoca un malestar social y político. De tal manera que sí, que hubo un crecimiento de la economía, pero ese crecimiento de la economía solo benefició a la parte de la burguesía, a los empresarios y a la gente con dinero, porque el resto de la población pues, sufrió las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Y por último, habría que hablar de la importancia o la influencia de la Revolución Rusa de 1917, de la Revolución Rusa de 1917. La consecuencia fue que en 1921 aquí se crea el Partido Comunista de España, ¿vale? Eh, y poco más. Yo aquí en el comentario del contexto histórico, poco más. Bien, una vez ya tenemos hecho el contexto histórico, por último habría que hablar de la pregunta asociada. Bien, en la pregunta asociada, eh, lo único que se pide aquí es que estudiéis asociada, estudiéis eh, todo el texto, o sea, todo el texto, todos los apuntes que va desde 1917 a 1923, ¿vale? Por lo tanto, tendríais que hablar de las manifestaciones de ese periodo, que son, porque es lo que nos preguntan, qué manifestaciones existen en este periodo, pues tenemos la triple crisis de 1917, hablar de la crisis militar, de las juntas de defensa, ya sabéis, el pique que tenían los militares de la península con respecto a los militares africanistas. Había muchos problemas en el ejército, entre ellos, pues, por ejemplo, había un gran número de oficiales. Se ha calculado que para este periodo podría haber 16.000 oficiales para cada 80.000 soldados, lo que supone una tasa más o menos del 20%. En el ejército francés había tan solo 29.000 oficiales, pero para 540.000 soldados, si no recuerdo mal, lo que supone un 5, algo, 5, y poco por ciento, ¿vale? Eh, Todo esto, claro, estamos hablando de un ejército que tenía pocos medios, sobre todo desde el desastre del 98, y entonces lo que van a querer pues es que se les suba el sueldo, ¿vale? Para que no haya diferencias con los africanistas, que no haya ascensos por méritos de guerra que beneficiaba a los africanistas y que, claro, obviamente allí eran enviados pues la gente enchufada desde el gobierno, ¿vale? Así que bueno, hubo en Barcelona fundamentalmente pues un conflicto en la cual varios militares de las juntas de defensa pues fueron detenidos porque estaba prohibida esa asociación militar de los militares.
se pidió al gobierno su libertad y finalmente, bueno, pues el gobierno cedió, con lo cual supuso un problema, porque el gobierno, el poder civil, en un principio, pues parece que cedió al poder militar. Y cedió al poder militar por evitar males mayores, ¿de acuerdo? Bueno, en ese mismo momento también va a llevarse a cabo una crisis política, que es esa asamblea de parlamentarios, ¿vale? Eh, Eduardo Dato va a imponer una política autoritaria, va a suspender las garantías constitucionales y va a suspender también las Cortes, de tal manera que los nacionalistas que querían un Estado bajo, digamos, bajo líneas o bajo un esquema o bajo una estructura autonómica, ¿vale? Pues obviamente no podían luchar para conseguir lo que quieren en las Cortes. De tal manera que bueno, él va a... estos nacionalistas catalanes, sobre todo Cambó, va a solicitar que se abran las Cortes, ¿vale? Eh, pero claro, Dato no quiere. De tal manera que hay ahí un rifirrafe y le dice que si no abren las Cortes, ellos van a crear un gobierno de concentración y van a constituir, si pueden, un Estado con bases autonómicas, ¿vale? Se van a reunir una serie de diputados, 58, 59, no recuerdo bien, eh, y bueno, pues el gobierno no se bajó de la burra y además tachó a estos parlamentarios de separatistas. Y por último confluye la huelga general revolucionaria, es decir, la crisis social, que es el texto que estamos comentando. Aquí, en este caso, los sindicatos de la UGT, la socialista, y la CNT van a convocar una huelga general revolucionaria para el 10 de agosto, con esos antecedentes que hemos visto de los ferroviarios de Valencia, y el objetivo es cambiar el sistema político, ¿vale? Bien, tendríais que hablar un poquito, como viene ahí, de lo que ocurre en Valencia, tal. Ahí no viene, pero ya os he contado que en Valencia se va a saldar con 2 muertos, con varios heridos, con detenidos, pero en esta sí que tiene resonancia sobre todo porque se va a extender a ciudades como Madrid y Bilbao, y bueno, pues va a haber una represión brutal por parte del ejército que se va a saldar no con 2 muertos, sino con 70 muertos, con 200 heridos y con 2000 detenidos. Entre esos detenidos están las 4 personas que escriben o que suscriben este manifiesto, ¿no? Y que ya sabemos, como hemos dicho, en los autores lo que va a pasar con ellos. En primer lugar, les condenan a muerte, luego a cadena perpetua y luego los dejan en libertad. Bien, una vez digáis esto, tendríais que llevar vuestro comentario de texto hasta la dictadura de Primo de Rivera. Entonces tendréis que hablar aquí brevemente, pero tendréis que citar aquí el trienio bolchevique, es decir, en Andalucía, lo que va a ocurrir es que los jornaleros pues se van a dedicar a ocupar tierras, a destruir cosechas, piden mejoras laborales, pero el ejército aplasta este trienio bolchevique entre 1918 y 1920. En Barcelona, bueno, habláis de esa huelga general que se va a convocar, pues como digamos, como solidaridad a lo que ocurre en la empresa esta de la canadiense, ¿no? Que han despedido a una serie de obreros, pero lo que se va a desatar es una etapa de violencia brutal que es lo que se conoce como el pistolerismo, ¿no? Y ese pistolerismo va a acabar en este periodo entre el 17 y el 23, no sé si lo pone los apuntes, yo creo que no, en torno a los 200 muertos por parte de los obreros y unos 20 muertos por parte de los patronos. ¿Por qué? Porque los obreros o los anarquistas eh, van a, digamos, a ejercer la violencia contra los patronos, ¿vale? Se cargan a 20,
mientras que los patronos van a contratar a otros pistoleros para que se carguen a los obreros o representantes de los obreros. A todo esto hay que citar también esa ley de fugas que hemos representado en clase en alguna vez, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Sobre todo destinado al anarquismo, ¿no? Ya sabéis que el policía en cuestión podía pedir la documentación a cualquier persona de la calle si veía que era anarquista o que era alguna persona bueno, pues muy estrecho en relación con el mundo obrero. Bueno, pues decía, bueno, pues no pasa nada, siga usted caminando, y al cabo de 5, 6, 10 metros el policía podía disparar y decir que se estaba fugando, ¿vale? Así que fue un problema. Y luego también tendríamos que citar la guerra de Marruecos, la sublevación de Abdelkrim, que va a acabar con el desastre de Anual de 1921. Ya sabéis que en Anual se produce el gran ataque de Abdelkrim, donde en todo este desastre van a morir 12.000 soldados. En esa retirada a la desesperada van a llegar, ya sabéis, al monte Arruid, donde van a morir 3.000 personas y van a estar pues como 2 meses los cuerpos allí insepultos, ¿vale? Se van a perder posesiones en torno a Melilla, etcétera, y todo esto provoca pues una crítica no solo a políticos y militares en ese expediente que se le va a encargar al general Picasso, ya sabéis, familiar del pintor, eh, sino que va a salpicarle de forma indirecta al propio rey, ¿vale? Esto es muy importante. Porque su credibilidad seguirá descendiendo, porque además va, digamos, a colaborar finalmente con la dictadura, porque después del desastre de Anual de 1921, el 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado con ese manifiesto, pues considerando que va a solucionar todos los problemas. Así que como conclusión yo diría que contó con el beneplácito de Alfonso XIII. Él no estuvo, digamos, implicado directamente en la conspiración, pero sí que va a contar con el beneplácito del rey. Y bueno, pues en principio iba a ser una solución transitoria, o al menos así se lo dijo Primo de Rivera a Alfonso XIII, pero se prolongaría hasta el año 1930, cuando ya se quedó solo y sin apoyos, ¿vale? Bueno, pues este texto es muy largo de hacer, pero yo creo que estudiando se puede sacar muy bien. Lo que haría sería un resumen un poco sobre todo de la pregunta asociada, aunque bueno, lo más importante aquí que tenéis que explicar es la triple crisis de 1917, ¿vale? Y lo que viene después, pues sí que lo podríais resumir un poquito, ¿de acuerdo? Venga, pues cualquier pregunta me decís.